Amigos, regresamos a Argumentos. Nuestro segundo invitado de esta tarde nos acompaña. Se trata de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes. Gracias por estar también con nosotros en este espacio. Gracias, buenas tardes. Bueno, avanza el cronograma electoral en medio. Bueno, ya este 4 de julio inicia la campaña. Cada sector pues empieza a movilizar su gente. Hay 2 movilizaciones previstas en la ciudad capital. También algunas inquietudes, corren rumores. Bueno, como en todo proceso de campaña y previa a las elecciones, aumenta la polarización, las interrogantes, ¿qué pasa? Parece que van a inhabilitar la tarjeta de la MUT. Otros dicen este anuncio del gobierno de Maduro y ese retomar de las conversaciones con Estados Unidos nos hablan de que quizá Estados Unidos busca proteger esa inhabilitación de la tarjeta. Pero todo esto son inferencias, son pues análisis tras un anuncio del que todavía nos hace falta pues conocer más en profundidad cómo va a avanzar esos acuerdos, esos detalles. Entendemos que el gobierno busca por un lado el cese de todo tipo de sanciones desde el lado de la oposición, y Estados Unidos pues también ha pedido en reiteradas ocasiones estas elecciones libres, justas y transparentes. Cuéntenos su visión sobre todo esto. Bueno, ahí hay muchas preguntas en una. A ver, en primer lugar, el tema del diálogo. Bueno, yo creo que se han mantenido abiertos unos canales de diálogo, lo cual no quiere decir que están dialogando, pero que lo pueden hacer cuando quieran. Y creo que el aviso de Maduro el otro día, de alguna manera, sorprendió a todos. Yo creo que sorprendió a la oposición y sorprendió posiblemente a los negociadores norteamericanos. Porque cuando uno ve la respuesta de los Estados Unidos, pareciera, se deduce de esa respuesta, que no hay un diálogo en proceso en este momento, sino que básicamente lo que hay es una petición de Maduro para retomar el diálogo. Y él dijo en su cadena, yo acepté retomar. Claro, pero la Y respuesta por el después la otro respuesta lado de Estados Unidos. pareciera que Estados Unidos dice que acepta la invitación, o sea que pareciera que la iniciativa parte del gobierno venezolano. Eso puede tener varias interpretaciones, ciertamente, y todas serían especulativas, porque al final del día no sabemos qué es lo que está pasando, pero una interpretación puede ser que el gobierno quiere negociar posiblemente la flexibilización de algunas sanciones y la recuperación de algunos activos antes de la fecha de la elección. Otra interpretación puede ser que después de haber visto el debate Biden-Trump, hay algunas preocupaciones en el gobierno de que tengan que negociar un poco más adelante con otro inquilino de la Casa Blanca. Que ha tenido una política muy contraria a las conversaciones y el diálogo. Exactamente, que en principio, si bien con este gobierno en los Estados Unidos no han tenido todo lo que han pedido, pues con el otro es más incierto todavía, ¿no? Y creo que ellos quieren llegar a algunos acuerdos antes de que la Casa Blanca, antes de que se produzcan unas elecciones que podrían significar un cambio de inquilino en la Casa Blanca y además un cambio de posición del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso es otra interpretación posible. ¿Cuál es la cierta? Pues no sé si alguna de estas dos o alguna otra que no estamos considerando, pero por lo menos hay que tomar en cuenta esos escenarios, ¿no? Como conversaba con el invitado anterior, Joel Horta, además el gobierno, el ministro de Interior y Justicia, así como Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, todos ellos además tienen un se busca por parte del gobierno de Estados Unidos, es otro de los temas, y el tiempo para las elecciones. Incluido el presidente Maduro, no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces yo creo que en un escenario como este, donde hay una incertidumbre sobre las elecciones en los Estados Unidos, pues obviamente esa incertidumbre genera preocupación y yo quiero cerrar los tratos que tengo en esta conversación antes de que haya un cambio de gobierno. Y evidentemente poder cerrar los tratos que yo tengo en esta conversación va a depender un poco de lo que pase en las elecciones. Porque evidentemente si tenemos unas elecciones que se cuestionan, como sucedió en el año 2018, claro, volveremos a pues lo mismo. volver a sentarnos a la mesa de negociación y tener acuerdos va a ser mucho más difícil. Si yo tengo una elección que nadie cuestiona, bien porque la gano y nadie tiene dudas que la gané, o bien porque la perdí y yo no pongo ninguna resistencia al hecho de haberla perdido, pues dialogar se vuelve mucho más fácil. Pero si hay un resultado que es cuestionado, volver a negociar y volver a tener acuerdos se vuelve mucho más difícil. Y hay que recordar que no solamente puede haber cambios en los Estados Unidos que hacen la situación mucho menos predecible,
sino que también por el otro lado ha habido cambios en Europa, lo Ujú. que ha sucedido con el Parlamento Europeo recientemente. Y allí se acumulan otros problemas, se acumulan otros obstáculos para el gobierno. Entonces yo creo que en buena medida el gobierno tiene muy claro cuál es el panorama, cuál es el escenario que tiene delante y trata de alguna manera hacer control de daños y trata de alguna manera de ver cómo navega en un mar que se ve muy tormentoso en este momento. Claro, así es. Vienen elecciones en Estados Unidos, elecciones en Ujú. Francia, se avecinan quizá Así es. cambios y, digamos, el gobierno pues ha hasta los momentos quizás sorteado algunas dificultades con ese alivio de sanciones o algunos acuerdos parciales que ha logrado con Estados Unidos y también con países europeos. Incluso la intermediación del presidente de Francia han sido importantes Sí. y otros países de la región en este Sí, y proceso. yo estoy convencido que en la medida que se respeten, yo creo que en la flexibilización de sanciones y la posibilidad de acuerdos de diferente naturaleza sobre diferentes temas se hace más posible en la medida que aumenta la calidad del proceso electoral en Venezuela. O sea, yo creo que flexibilización de sanciones y acuerdos son proporcionales a la calidad de la elección en Venezuela. Yo creo que en la medida que tengamos una elección con reglas claras, con resultados no cuestionados, con no nuevos obstáculos en el camino, pues nosotros tenemos más posibilidades de que haya acuerdos y de que esos acuerdos de alguna manera representen algún beneficio para todo el mundo. Pero en la medida que eso no se produce, se ve mucho más complicado que haya Es esos acuerdos. posible que en este proceso de negociaciones evidentemente se hable del tema de la observación y el acompañamiento internacional en este proceso, quizá que retome la presencia de la Unión Europea, ¿no? Puede ser Bueno, uno quizá de esos. para serte franco, eso lo veo un poco más difícil, no imposible. Pudiéramos tener a lo mejor una misión más amplia que las que tenemos hoy en día, que en realidad no son misiones de observación, sino paneles de expertos. Veedores. Sí, no son propiamente misiones, porque la misión, a ver, las misiones de observación electoral tienen un protocolo y normalmente digamos que tienen una capacidad de despliegue en el territorio que permite tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo en la elección y inclusive hacen una cobertura muy bien estudiada para que todo lo que vean termine siendo en alguna medida una muestra representativa Ujú. de todo el proceso electoral. Entonces tratan de tener presencia en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en los lugares donde el gobierno normalmente gana, en los lugares donde la oposición normalmente gana, para tratar de tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo allí, en los centros grandes, en los pequeños. Pero cuando tenemos paneles donde vienen unas 10, 12, 15, 20 personas, la realidad es que no hay capacidad para hacer ese despliegue. Cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, la misión europea Ujú. en el año 2021, allí hubo más de 100 expertos, si mal no recuerdo, alrededor de unos 150, 160 expertos desplegados en el país. Y eso te permite tener una visión mucho más integral del proceso. Y la otra cosa que es necesaria, que ya no es posible, es que la observación electoral debe llegar a cubrir, a ver todas las etapas del proceso electoral, que empiezan por lo menos desde el momento de la convocatoria de elecciones hasta el momento en que la elección tiene lugar. Y normalmente esa observación, por supuesto al principio con grupos más pequeños y al día de la elección con un grupo más grande, ven cómo se desarrolla la inscripción de los candidatos, ven las Claro. auditorías de los equipos, están presentes en las tomas de decisiones que se hacen y las negociaciones que se hacen para establecer reglas de juego, están en el proceso de certificación de miembros de mesa y de testigos y están por supuesto en la campaña electoral, que es muy importante. Si tú no tienes a la observación en todo ese proceso, bueno, tú estás en una observación, para decirlo en términos llanos, muy chucuta, que al final del día lo único que puede decir es lo que vio el día de la elección, pero resulta que la calidad de una elección no depende solamente de lo que pasa el día de la elección, sino de lo que pasa mucho antes. Y ahí es donde yo veo mucho más difícil el tema de una observación propiamente dicha. Quizás podemos tener algo más ampliado, Claro. que sería deseable, que ojalá suceda, pero no lo vamos a tener. Y por el otro lado, lo que sí no tenemos por el cruce de comunicados que hemos visto entre el gobierno de los Estados Unidos Ujú. y el gobierno de Venezuela es que no hay una fecha para sentarse en la mesa a negociar y creo que ese anuncio, por decirlo así, de Maduro, pues creo que tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se sienten en la mesa y negocien algo que sea bueno para la democracia en Venezuela. Eso es Y lo para deseable. todos los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que ir a una pausa, profesor Benigno Alarcón. Al regreso seguiremos hablando del panorama político electoral aquí en Argumentos.